Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Finalmente las cosas se van dando de acuerdo a lo que Javier Milei pretende. Se firmó el Pacto de Mayo con la mayoría de los gobernadores, también con la presencia de Mauricio Macri, que quedó un poco desdibujada. De hecho, hubieron reclamos por parte del PRO respecto a que se sintió destratado Macri, ya que de hecho ceremonial ni siquiera tenía un lugar asignado para él, lo sentaron con el público. Bueno, algo que ya se viene dando, una serie de desencuentros entre Javier Milei y Mauricio Macri, que, bueno, ahora más que nunca va a ir a la carga con el reclamo por la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires, que es en cierta medida, se puede decir, el preacuerdo que tenían cuando Macri le dio justamente su apoyo para el balotaje en noviembre del año pasado. Y que, bueno, es un reclamo que se viene haciendo de a poquito cada vez más airado, con el estilo propio de Macri, que no es justamente una persona que vaya a dar un golpe en la mesa, a menos que, claro, no le quede más alternativa. Pero bueno, en principio es una de las cuestiones que tiene pendientes este gobierno para resolver, porque los bloques dialoguistas, bueno, empiezan a endurecer posiciones. Dicen, bueno, ya tienen la ley base, se firmó el Pacto de Mayo, la inflación en principio está a la baja, se nos está disparando un poco el dólar. Veremos si después de todas estas cosas lo pueden controlar. Hay mucha especulación respecto de que tendría que haber otra devaluación. Desde el gobierno dicen, no vamos a devaluar. Pero bueno, se empieza a generar ahí alguna presión que veremos, bueno, con el correr de los días, cómo se va resolviendo. Justamente vinculado a la salida del cepo, que es una de las cuestiones que ahora le empiezan a reclamar a Milei. Él hizo un tuit en el cual especificó tres cuestiones que tienen que darse. En primer lugar, una devaluación que sea cero mensual. Hoy en día, con el tema del crawling peg, viene haciendo una devaluación del 2% aproximadamente, que siempre es inferior a la inflación que tenemos, y eso es una cuestión, es justamente vinculada a la inflación, que tiene que ser más baja. Y la otra es un poco más compleja y tiene que ver con los puts, que no son ni más ni menos que una deuda que tiene el Banco Central con las entidades bancarias, pero que tiene un problema que hace que sea difícil la previsibilidad y el control. Y es que son obligaciones en las cuales los bancos deciden cuándo las quieren cobrar. Y eso es lo que quieren convertir, y es algo, digamos, en el corto plazo que tiene pensado el gobierno, que es convertirlos a bonos o a otro tipo de obligaciones que sí tengan, digamos, ya preacordados los vencimientos, y no esto que en definitiva, en caso de tener que pagarlos, al no elegir el Estado, digamos, o el Banco Central como deudor cuándo paga, sino que es, digamos, a libre disposición del acreedor, no le da previsibilidad. Y entonces, si eventualmente todos los bancos salieran a presionar y a querer que el Estado se los pague, no quedaría otra que emitir, lo cual obviamente va totalmente en contra, por lo menos, de la ideología de Milei. Si después el cumplimiento de las obligaciones no le deja otra opción, tendrá que hacerlo. Y justamente por eso quieren desactivar esta deuda y convertirla en otro tipo de deuda o en otro tipo de bonos en los cuales sí puedan tener, digamos, previsión y control sobre las fechas de los vencimientos. Así que hasta tanto no se den esas tres condiciones, no va a haber salida del cepo cambiario, a pesar de que, bueno, es algo que ya
a medida que se fueron dando las distintas cosas que el gobierno pretendía, bueno, empieza a sonar cada vez con más fuerza. Veremos justamente con las demás leyes que empiezan a tratarse en el Congreso cuál es el comportamiento de los bloques de olivistas, porque otro que también está bastante enojado es Pichetto, que pretendía formar parte de la bicameral de inteligencia y no le dieron ese lugar, así que, bueno, hasta ahora han sabido sortear distintos obstáculos, veremos cómo sigue, porque a su vez el humor social empieza a cambiar. Ya van 7 meses de gobierno y como sucede con todos los gobiernos, cuando uno recién arranca, todo es culpa del anterior y a medida que van corriendo los meses, la visión de la población respecto de esas responsabilidades empieza a mutar al gobierno actual. Entonces, a medida que la gente va responsabilizando al gobierno actual de que le cuesta llegar a fin de mes y que en el último tiempo y demás, el humor social también empieza a cambiar. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza. Sabemos que una Argentina distinta es imposible haciendo lo mismo de siempre y no vamos a parar hasta cambiar de raíz los males que aquejan a nuestro país. Y estamos seguros de que si lo hacemos juntos tendremos éxito, porque ya lo hemos hecho en el pasado y lo podemos volver a hacer, porque no somos cualquier pueblo, somos la Argentina, y porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Viva la patria y viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias a todos. Gracias por tanta grandeza. Gracias por este gesto patriótico. Muchas gracias. Me acompaña Lisandro Almirón, él es diputado nacional por La Libertad Avanza y recién cuando estaba terminando el editorial se me salía de la vaina por contarme su posición o su visión sobre lo que sucedió con Pichetto. No me salía de la vaina, simplemente hacer una aclaración. Sí. Esto es algo, digamos, de funcionamiento de la Cámara. Ahora le toca presidir al Senado la Comisión de Inteligencia, por lo tanto Pichetto no puede ser presidente, no porque no haya voluntad de que lo fuera, sino porque no le corresponde a la Cámara de Diputados. Pero no es parte tampoco. Entiendo que ni siquiera la integra, o la presidencia es otra cosa, pero creo que no. No está conformada y hasta donde tengo información, no hay nada cerrado. Lo que te puedo garantizar es en el normal funcionamiento de la institución. Este año le corresponde la presidencia al Senado, por lo tanto, si Pichetto fuera senador seguramente podría hacerlo, pero no es senador, o sea, debe presidir a alguien que esté, digamos, que sea miembro del Senado. Bien, contame un poquito qué significa para vos la firma del Pacto de Mayo que se hizo este 8 de julio. Bueno, para nosotros, como espacio político y como parte, digamos, del bloque de La Libertad Avanza, no es un hecho menor, es un hecho trascendental. Entendemos de que, a ver, para que se entienda, por ahí hablar en el aire a veces es complicado. En mi función de abogado, a nosotros en los primeros años nos daban derecho romano, ¿no? Decíamos, ¿por qué derecho romano? Era una materia tan... Pero hay institutos como el de los contratos que tienen su origen en ciertas prácticas de rituales. El ritual del contrato era cuando se vendía algo, lo primero que hacía era se mostraba a la totalidad de que eso se había comprado y que la otra parte había aceptado. La publicidad del acto. Uno asentía y el otro mostraba. El primer paso en cualquier tipo de contrato, y en este caso un contrato social, que uno lo realiza no solamente con el pueblo, sino también en este caso con los representantes del pueblo, que son los gobernadores, el primer paso es ejercer ese ritual que hay en los contratos. Es decir, hasta qué punto hay metas comunes en las que nosotros podemos ponernos de acuerdo. O sea que tanto la Declaración de la Independencia como la Revolución de Mayo son actas que si vos las lees son quizás con menos renglones que el documento que acabas de leer,
Pero sí, es bastante... Pero fueron escueto. trascendentales para la construcción del país. Entonces, cuando uno habla de la declaración de, digamos, en este caso del Pacto de Mayo, un contrato en el que se exhibe mediante medios públicos y que toma Estado público quienes asienten y quienes participan y quienes no, me parece que para el Estado es trascendental aceptar la modificación de reglas de juego. Es decir, hasta acá teníamos estas reglas de juego y a partir de acá hay un país que tiene otro horizonte, otras metas y un mayor compromiso. Por eso la importancia. Ahora, me podrías preguntar, ¿no participaron todos? O sea, no, de hecho fueron 18 gobernadores. Sí, a ver, entiendo que digo, a diferencia de lo que fue, qué sé yo, la declaración de independencia y demás, en la cual estaban, si se quiere, todos los protagonistas, bueno, no se lograron determinados acuerdos. No, bueno. No fue así. Ni en la Revolución de Mayo estaban todas las provincias, ni en el 9 de julio estaban todas las provincias. De hecho, mi provincia no firmó la declaración de la independencia el 9 de julio. Se integró con posterioridad, todas las provincias del litoral. Cada declaración... Bueno, de hecho, ni la Constitución se firmó por todas. 1853, Buenos Aires se incorporó en el 60. Pasaron 7 años para que se incorpore. O sea, hay acuerdos programáticos que se van realizando con el correr del tiempo, porque además tenemos un sistema dinámico donde se van eligiendo por periodo los distintos representantes y van tomando cada uno la posta de cumplir los acuerdos y proyectarlos en el tiempo. Sí. En este caso yo creo que es trascendental y también, digamos, por la experiencia en la conformación argentina, me parece también que es normal que no participen algunas provincias. No me extraña, digamos, que la provincia de Buenos Aires no haya participado. Sí, o sea, bueno, eso era lo más lógico porque hay un enfrentamiento muy, muy fuerte ahí. Además porque hay una realidad, o sea, hay un país que tiene un discurso del control de la responsabilidad fiscal y del control de gasto público que el gobierno de la provincia no lo quiere hacer, digamos. Entonces, hay una doble, una parte del país quiere un modelo de características populistas que no funcionó, digamos, y otro modelo que es el de cumplir reglas de juego, desregular ciertas cosas que no funcionan o que no funcionan de la manera en la que los que estaban o gobernaron durante 25 años las quisieron hacer funcionar y no pudieron y generaron, digamos, por un lado una herencia pesada en la que si no nos ponemos de acuerdo todos, por eso la importancia, por eso la importancia de la ley bases y por eso la importancia de este pacto. Me parece a mí que es el primer paso para generar, en primer lugar, eso que te digo, el rito de mostrarle a todos que hay un nuevo contrato, que vamos hacia un nuevo contrato social en el que el que no funciona se va a la casa, que parecía que eso no andaba. Antes se había instalado en el imaginario colectivo que si vos tenías un funcionario, pero porque era de tu partido o porque era de determinado sector político que te acompañaba o que te hacía el trabajo durante la campaña y lo tenías que dejar por más que sea un buen funcionario, y que lejos de ser un funcionario de todos, terminaba siendo un funcionario cómplice de un sector que no quería, digamos, dejar sin trabajo, o si se quiere por alguna manera de llamarlo, ¿no?, sin trabajo, a alguien que es de tu partido. En este espacio, el que no funciona se va a la casa, lo dijo el presidente, no le tiembla el pulso si las cosas no funcionan. Y me parece que nos acostumbramos a que eso era una demostración de debilidad, y lejos de ser una demostración de debilidad, me parece que una de las fortalezas, la sinceridad, la verdad sobre la mentira, y la eficiencia y eficacia sobre la deficiencia y la ineficacia. Me parece que son parámetros de un país normal. Diputado, somos los dos correntinos. Ah, qué bueno. De buena cepa. Bueno. Usted viene del Partido Celeste y Blanco, allá de Corrientes, ¿no? Integró. Presido el partido hasta hoy en día, presido el partido porque de hecho se está conformando la Libertad Avanza y comparte el peronismo y demás, o sea, comparte de lo que usted comentaba como que fue un mal pasado. Pero mi pregunta es esta. Comparte del peronismo, sí, a ver.
Hoy el presidente lo dijo, nosotros estamos dispuestos a escuchar a todas las filas. Sí, tenemos funcionarios y tenemos ministros que no forman parte del mismo partido. A esto Sí, iba. de hecho lo tiene Nacioli, o sea, Sí, no es eso. o sea, A esto iba. O sea que con la idea original de Milei de la casta, bueno, se ve que no funcionó porque hay mucho de la casta, pero quería preguntarle esto. Usted decía, nosotros si no funciona lo despedimos, si no esto, si no lo otro. Pero ese lenguaje agresivo, esos exabruptos hacia los que no están de acuerdo con él, ¿usted comparte? El presidente tiene su manera de comunicar, es una manera distinta a lo que los argentinos por ahí no estábamos acostumbrados. Ayer dio un mensaje claro, digamos, en un desfile, Sí. que él suba a un tanque, quizás no sea la manera de comunicar a la que estábamos acostumbrados. Querer evidenciar la importancia que tienen las fuerzas, nuestro sistema de defensa, y ponerse al frente y remarcarlo, es una manera de comunicar. A algunos le puede gustar, a otros no. No, en eso estoy de acuerdo porque es pero es su revalorizar manera las de- Fuerzas Armadas. Pero la pregunta es directa. Supongo que usted sea diputado y no esté a favor de él, y que le diga todas esas palabras que él dice. ¿Usted está de acuerdo, sí o no? A ver, yo formo parte de la Cámara de Diputados. Usted me pregunta específicamente por las declaraciones de ratas. No, sí, ratas, delincuentes. No le voy a decir Bueno, todas le las da palabras que más dice. laburo a Francos, eso no cabe ninguna duda. Pues yo soy bilardista. Vamos por los resultados. Si tenemos buenos resultados, hay buenos resultados, que cada uno se haga cargo. Yo no me siento eso, no tengo por qué preocuparme, digamos. ¿No le El que molesta se que lo sienta- diga? El que se sienta aludido, que no me siento aludido. No, pero no decía por usted, decía por su... Por los pares, por ahí te Y- explica el laburo. y- Después y- cuando, y- digo, en el quizá- día después, cuando les dice y rata quizá- y vos pasás, saludás a uno que es de otro partido y dice que acá está la rata y... Mire, no para estamos mí- acostumbrados en corriente para a mí es ese más trato. Pero ¿sabe qué? Yo prefiero ese trato antes que alguien me dé la palabra y vaya a la Cámara y vote otra cosa, que no es lo que piensa. Y esto es importante, porque los sistemas, digamos, legislativos funcionan así. Uno va a la Cámara y tiene un acuerdo y tiene que cumplirlo. Vos decís que Esto es parte de la actividad y del sinceramiento y de Sí. cumplir el cumplimiento de las palabras. Y en ese sentido, en función al resultado, es mucho más grave una persona mentirosa y una persona que va contra lo que acuerda o lo Sí. que una persona que te dice las cosas como piensa y que no tiene, digamos, un efecto sobre la totalidad, un efecto sobre el bien común. Sí, ¿te pasó en la experiencia legislativa que tenés? No sé si ingresaste ahora, digamos, en esta última elección, a la Cámara o en el 21. No, yo no ingresé ahora. Bueno, en tu experiencia legislativa, ¿te pasó que algún diputado de otro partido digamos, haya acordado con vos o se haya comprometido a votar una cosa y no haya cumplido después? Al bloque sí, no, al bloque nos ha pasado como bloque. De hecho, hemos tenido que pasar, digamos, el proyecto originario en algún momento, por ahí, por no estar clara la regla de juego. Creo que en una segunda instancia, tanto el presidente de la Cámara como el presidente en aquel momento de bloque tuvieron una actitud muy diferente al nuevo tratamiento de ley bases con la simplificación que la simplificación que tuvo el proyecto, pasar de 664 artículos a pasar a un proyecto de menos de 300 artículos, me Sí, pareció. creo que en 278. Claro, que fue una reducción, pero que estuvo consensuada y que fue con una dinámica distinta. Ya creo que tanto el presidente de la Cámara, el doctor Martín Menem, como también el presidente del bloque, ya el nuevo presidente del bloque, porque nosotros no habíamos consensuado hasta ahí cómo íbamos a resolver las cuestiones de elegir al presidente del bloque. Se consensuó por mayoría, entró una persona de la provincia de Córdoba, pero en definitiva yo como correntino me sentía mucho más identificado con alguien de la provincia, como Sí, también claro, es lógico. me identifico mucho más con Martín Menem, con cualquier otro. No era costumbre que la Cámara de Diputados la presida alguien que no sea de la provincia de Buenos Aires o de Cava, por una cuestión numérica. Y para nosotros fue no solamente importante que un grupo de 40 legisladores sobre 257 logren llegar a ese consenso de que la presida Martín Menem, sino también la capacidad de haber resuelto entre todos que un riojano esté al frente de la Cámara de Diputados. Así que para mí es un orgullo. Sí. Ahora que se sancionó la ley bases,
¿Qué cosas crees vos que le van a cambiar en la vida cotidiana a las personas? Escuchaba tu análisis económico que obviamente lo escuchaba atentamente porque yo también voy al supermercado, yo tengo hijos chiquitos. Yo tengo 4, así que yo tengo imagínate 5. bueno, como yo, cada vez que vas al supermercado te dan ganas de llorar. Veo la leche, veo los huevos, veo el pan, veo cuando voy a cargar, veo el precio del combustible. Soy muy consciente de la importancia que es tomar contacto con la canasta básica. Sí, claro. Es una realidad y a todos nos toca de cerca cuando uno se ajusta para pagar un poquito más o tener que dejar de consumir algo para pagar lo que consume a uno habitualmente. Yo creo que hay un efecto, lo nombraste a los bancos. Sí. Acá, y nombraste los put y has nombrado también, digamos, un aumento Sí, en una explicación muy del dólar. simplificada, ¿no? Porque también, digo, ahí tiene que ser entendible para toda la audiencia. Pero es muy importante algo que dijiste. Los bancos en los últimos años han entrado a un sistema donde dejaron de prestar plata, digamos, al sector. Es que eso es fundamental. Que tengan toda la plata colocada en el central y que no le presten a la gente es fundamental y generó un deterioro de la economía tremendo porque no tenías crédito ni para comprar una moto. No hablemos de un auto ni hablemos de un crédito hipotecario. O sea que de las economías regionales, de los bancos provinciales, de los gobiernos y de las instituciones. Cuando se empezó a especular y los bancos dejaron de prestar para hacer la calecita, digamos, la calecita donde todo retorna. Sí, con las LELIC. Se rompió moralmente lo que es esencial, que es el banco tiene que volver a prestar. Esa es el circuito normal. Ahora, vos me decís, aumentó. ¿Quiénes pueden generar? Y fíjate la acción del central. Si el central sale a comprar dólares, a diferencia del gobierno donde se... Sí, en todo este tiempo habían estado, justamente, habían estado comprando. Bueno, ahora es el único momento que... Pero las reservas llegan a 17.000 millones de dólares. Sí. Tenés equilibrio fiscal. Tenés superávit gemelo. Tenés, digamos, tenés herramientas en la macro que te permiten sacarte de esa ilusión muchas veces de ver el cartelito y salir masivamente a comprar. Tenés disminución de la tasa de interés. O sea, si te bajó el interés. Si vos tenías eso plata... me olvidé de mencionarlo también. ¿No se le fue la mano con el plazo fijo? Digo, tanto bajar la tasa, por ahí si le hubieran dejado un poquito más arriba, no hubieran presionado sobre el dólar. Yo creo que esta situación de los bancos, que indudablemente son los más beneficiados generalmente en este microclima que genera la City, y la City porteña de Corrientes, no veo, yo salgo de mi casa, le llevo a la escuela a la nena y paso por todos los bancos. Yo no veo gente parada mirando la pantallita. Esto es un microclima que es típico de Buenos Aires. Yo entiendo del microcentro exclusivamente. La economía está acá y todo se define acá, con la gente que está mirando las pantallitas. Yo no veo que digamos que hoy mirando las pantallitas y mirando los números de la macro y viendo también lo que uno carga en el changuito, no veo esa situación, digamos, como que mañana masivamente porque haya una sensación de que el dólar subió, trepó unos pesos, mañana se cae la economía. No, me parece a mí que son una multiplicidad de factores. Tiene que ver la liquidación de granos, que todavía busca un buen precio para liquidar. Tiene que ver la situación de los bancos. Tiene que ver con las medidas que ha tomado el gobierno en anunciar un ministerio de la desregulación, donde vos le estás avisando a quienes hoy tenían cierto control sobre estas microestampidas, decirle, muchachos, vamos a empezar a mirar a ver cómo desregulamos un poco, porque y las condiciones en las que esos que estaban acostumbrados a esa calecita se ven perjudicados, y bueno, vamos a tener que aguantar un poquito, hay que tener espalda. ¿Puedo hacer una preguntita, diputado? Por eso le voy a hacer más que como diputado, como un chamigo. No, le voy a hacer. A ver, peligroso. Cuando sale por ahí es peligroso, Alarcón, ¿eh? Olvídese, se puede hacer que estamos en corriente. Para un correntino no hay nada mejor que otro correntino. Exacto. Así que yo lo conocía con así que le voy a...
De que no le quepa la menor duda que los correntinos somos directos. Te quiero preguntar, ¿usted cree que está obrando bien el gobierno con el caso Loan? El gobierno de Corrientes, me refiero. Nos fuimos al gobierno correntino, no al nacional. Y lo quiero aprovechar, el hombre de Corrientes. Bueno. Es diputado. Vamos a hablar porque es un tema delicado. Es un tema complejo ese. Tema complejo, pero voy a ser claro porque coincido como correntino en algo. Yo tengo que dejar Corrientes y tengo los mismos hijos que tenés vos, una más, son todas mujeres. Y cuando vengo acá y me hago 1000 kilómetros, me preguntás si hay algo que me tiene que garantizar el Estado y no me lo está garantizando, que es la seguridad. Tengo que ser honesto, o sea, el gobierno no me está garantizando seguridad. ¿Por qué no me está garantizando seguridad? Porque si desaparece un chico de 5 años, que podría ser mi hija, yo no estoy tranquilo. Con el agravante de que todo indica que la fuerza de seguridad y ciertos actores del Estado están implicados y que, digamos, empiojaron toda la investigación de entrada justamente para garantizar la perfección del delito. Coincido en que hay patas muy vinculadas a quienes deben darte la seguridad, que te generan inseguridad por esto que vos relatás. Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo con las políticas que viene llevando adelante o que se tomaron concretamente en materia de seguridad. No veo responsabilidad de nadie, o sea, si volvemos al caso, si algo no funciona, si un funcionario no funciona, hay que sacarlo, hay que correrlo. Pero ahora no tiene la justicia federal. Yo no vi que hayan corrido nada, Pero ahora la tiene Bullrich. ¿Usted le pediría lo mismo a Bullrich? No, a ver, sí le pediría lo mismo, siempre pediría justicia y siempre pediría seguridad. Pero hay una realidad, el poder se divide, y en esto, para explicar por qué no estoy de acuerdo con el gobierno, el poder desde Montesquieu hasta acá, nuestro sistema se divide en 3. Sí, el sistema republicano se divide en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, si me hablas del el ejecutivo, creo que el manejo de la policía es desastroso porque hubo un descabezamiento importante de la policía el año pasado y ha entrado en una situación de inestabilidad y donde se ha roto la cadena de mando, donde vos tenés la necesidad de ser vertical porque las fuerzas implican la necesidad de verticalidad. El policía de Corrientes es un policía mal pago como es gran parte de la policía del norte, el norte argentino. Un policía promedio gana entre 450.000 y 500.000 pesos y arriesga la vida y está mal pago. No tiene dotación de arma moderna, no tiene la última dotación de armas y chalecos, se hizo hace bastante tiempo. Las condiciones para el policía para llegar a fin de mes hacían lo que se llama en la provincia adicionales, que son la prestación de un servicio que se hacen a las farmacias, a los bancos. Sí, que además lo hacen mientras están de franco, con lo cual no descansan lo que deberían descansar para cuando estén de guardia. Pero esa historia de Corrientes es viejísima. Fíjese que en el 2008, no sé si usted lo sabe, lo debe saber seguramente, sancionaron una ley, la 5.862, que en el artículo 7 específicamente dice cómo tiene que actuar en caso de que desaparezca un chico. Sí. En Corrientes no es la primera vez que desaparece un chico. Acuérdese el caso Scherer, se le puedo dar nombres y nombres. Y es como que le echan la culpa al gobierno de turno. Y sin embargo estamos hablando 20 años Totalmente. Atrás. Y todos son responsables. A ver, por eso hablaba no hablo del gobierno, sino de los poderes del Estado. Incumplimiento de la seguridad en función ejecutiva. Poder judicial, que hablamos de la división de competencias. El cambio de carátula implicaba que el expediente de la investigación pase a la justicia provincial si se decía que era un accidente de tránsito. O casualidad fue en el momento, digamos, de mayor explosión de los Twitter y de esto fue justo cuando se cambiaba la carátula para que quede en manos de la justicia provincial. ¿No pasó eso? La lleva adelante una jueza que considero que es una de las juezas que más conoce el tema de trata, porque fue jueza federal en Paso de los Libres y cumplió un excelente rol, llevó adelante investigaciones importantes en Paso de los Libres, no es cualquiera la que está llevando la investigación del caso Loan. Creo que tomó las medidas precisas y necesarias. Ahí el gobierno federal asiste con Gendarmería, con Policía Federal, pero quien lleva adelante la investigación, que está en una etapa, si se quiere, sumaria, y más allá de los sumarios, han tomado conocimiento, digamos, ha tomado Estado público
porque la prensa, digamos que ejerce el cuarto poder, muy bien ejercido en el caso de Corrientes, porque si no hubieran sido por los medios nacionales, lo más probable es que esto hubiera quedado en la nada y Loan sería un desaparecido donde estaríamos buscándolo, pero sin notoriedad. ¿Como diputado tiene alguna versión? Bueno, me interesa lo de Corrientes. Usted como diputado debe tener datos de qué pasa con Loan en Corrientes, por lo menos una versión. Yo creo que tenemos nosotros como funcionarios públicos debemos ser muy responsables porque ninguna de las hipótesis está descartada, ninguno de los sospechosos deja de ser sospechoso, testigo sospechoso, porque hasta los componentes más esenciales del núcleo familiar están siendo investigados. Sí. Hay escuchas que vinculan no solamente la policía, sino sectores políticos, y uno tiene que ser prudente, porque detrás de eso hay decisiones ejecutivas, pero sí me parece que es importante es que Corrientes reviste una fragilidad institucional que deben tomar no solamente obviamente que todos estamos, todo el enfoque está puesto en que aparezca Loan y que se esclarezca el caso, pero ya no es una circunstancia que es solo un caso aislado, sino hay un problema de funcionamiento del Estado. Y ese Estado entra en crisis fundamentalmente porque no está tomando decisiones. Yo veo que no hay toma de decisiones. Si la agenda te marca de que la Cámara de Diputados de la provincia se junta para tomar conocimiento de lo que tiene que decir el secretario y no va, no solamente que no va, además que no va, no hace un comunicado. Siempre los comunicados los toma el Ejecutivo no permite que sus funcionarios, digamos, de alguna manera participen en la toma de decisión. Centraliza la comunicación, utiliza redes sociales, que las redes sociales son, o sea, así como tienen de bueno la masividad, tienen la masividad de la contestación. Claro. Porque yo acá hablo y yo no veo si alguien está de acuerdo o no conmigo. Entonces yo puedo hablar acá, salgo y me voy a mi casa. En las redes sociales terminaste de escribir y ya te está contestando. La libertad avanza, que no se queje de las redes porque... No, al contrario. Si hay que utilizar las redes, las pondero. Lo que pasa es que si uno es responsable en lo que comunica, tiene que entender que esas redes sociales tienen una consecuencia. Después no podemos hacernos distraídos, que no pasa nada, publiqué algo y tengo ansiedad porque tenía ansiedad porque quería esclarecer. No. Esto es un sistema que te permite que la gente te diga, más allá de las encuestas, lo que piensa de vos. Y eso también a veces a uno no le gusta. A nadie le gusta. Lisandro, te hago la última y enseguida nos vamos al corte. Salió la ley bases, salió el Pacto de Mayo. ¿A partir de cuándo empieza la famosa B corta de la que habló Milei? ¿Cuándo llegamos? ¿Ya llegamos al fondo? ¿Falta un poco más? ¿Cuándo arrancamos a subir de vuelta? Yo creo que estamos en el buen camino. No te sabría decir un plazo del fondo de la B corta para la reactivación, pero creo y soy un ferviente convencido de que estamos en el buen camino por las decisiones que se toman, fundamentalmente por empezar a priorizar de que lo que no funciona hay que reverlo y rediseñar. En esto yo creo mucho vuelvo a Bilardo, pero también a Scaloni. Scaloni ha encontrado un equipo en función no solamente de haber aguantado las primeras críticas de todos, porque nadie podría creer, si vemos los archivos, lo que pensamos de Scaloni. No, lo mataban. Y entonces yo creo en eso, yo creo que tenemos que tener la tranquilidad de que lo institucional hoy está funcionando. Nosotros escuchamos a la oposición, pero siempre termino una sesión y trato de ver los argumentos de la oposición, y si me equivoco por ahí lo hablo en privado con los legisladores con los que me equivoqué, y hasta lo hacemos, es una práctica que la hacemos también dentro del espacio, y creo en la democracia, creo en la división de poderes, creo que las instituciones pueden mejorar, que el sistema es perfectible, pero es lo mejor que hay, la democracia, la división de poderes. No hay otro sistema mejor que este. Bien, Lisandro, muchísimas gracias por venir. Ahora sí, vamos a un corte chiquitito y enseguida volvemos. Muchas gracias. La licuadora más fuerte se la agarró con los jubilados y por eso lo tengo acá al lado mío a Juan Carlos Juárez, abogado previsionalista, a quien le quiero preguntar cómo hacen, Juan Carlos, los jubilados
para, bueno, tratar de paliar, ¿no?, el efecto licuadora que no sé cuánto perdieron en lo que va de este año contra la inflación. Y con el ajuste que hace el gobierno con el pretexto de ordenar las cuentas, casi el 40% del ajuste lo pagan los jubilados de manera directa. Pero ahora le agregan un condimento más. A los jubilados que litigaron para poder cobrar lo que les corresponde, les van a postergar el pago del retroactivo. Y dicen que le pagarían solo la actualización del haber, lo cual, digamos, hay un incumplimiento claro. Pero, en las noticias están diciendo que justamente que al revés, que les van a pagar más rápido. ¿Y vos decís que es al revés? No, absolutamente al revés. A ver, hay 90.000 sentencias firmes en ANSES, que tiene asignado un presupuesto que fue calculado en octubre de 2022 de 215.000 millones de pesos. Sí. Este gobierno no ha ejecutado absolutamente nada, sino que además prorrogó el presupuesto 2023 con más de un 200% de inflación, con lo cual ha habido una adecuación extraordinaria de los fondos afectados. Sí. ¿Qué significa esto? Que los jubilados no están cobrando y ahora además le agregan una cuestión más. Dicen, bueno, vamos a ver cuándo actualizamos los haberes y no vamos a pagar por el momento los retroactivos. Retroactivos que en promedio son entre 7 y 8 millones de pesos por cada jubilado. Sí. Fíjate vos que, digamos... Sí, para lo que están ganando es una fortuna. Pero absolutamente, porque además, una vez que un jubilado gana un juicio, tiene que litigar por la liquidación de la sentencia, porque siempre le liquidan a la baja. Cuando digo a la baja, hay una diferencia entre lo que tiene que cobrar y lo que le quiere pagar ANSES, a veces el 100%. Entonces, hay licuación por todos lados. Y por otro lado, un jubilado con un bono que es del mismo valor que en el 2023, que tendría que estar ese bono, si lo actualizáramos mínimamente en 120.000 pesos, vemos que un jubilado va a cobrar este mes 285.000 pesos, como mínima, con una canasta básica general promedio de 820.000 pesos. Es decir, un jubilado apenas sobrevive, toma la mitad de los medicamentos que necesita, no tiene la alimentación adecuada. Ni hablar los jubilados que tengan que afrontar el pago de una habitación de alquiler en algún lugar, ni siquiera de una casa o un monoambiente. Es decir, la situación de los jubilados es extrema. Es extrema. Hoy está peor que siempre. Nunca estuvieron bien, pero hoy están peor. Y hay un nivel de insensibilidad y de insensatez al momento de tratar el tema y un desconocimiento que realmente es muy preocupante. Sí. Con respecto a los medicamentos, siempre a medida que cambiaban los gobiernos parecía que siempre el anterior no daba los medicamentos y después los reponían y demás. Y hasta donde yo sé, los medicamentos oncológicos, por lo menos hoy no se están dando. Bueno, hay una falta importante en la entrega de medicamentos oncológicos que, bueno es decir que no es una responsabilidad de las obras sociales. Los medicamentos oncológicos la responsabilidad tiene el Estado a través del Ministerio de Salud, porque si no, no hay obra social que pueda sostener el pago de los medicamentos oncológicos. Y hay un atraso ahí, en general, por parte del Estado, con esto de dejar todo planchado, decir que van a revisar. Una persona que recibe un medicamento oncológico, ¿qué tipo de especulación puede estar haciendo con el consumo de medicamentos? ¿Podemos discutir el vademecum que tienen los jubilados? Sí, porque la verdad que no tienen los medicamentos de última generación en el vademecum, ¿no? Sobre todo para los medicamentos para hipertensos, lo que tienen que ver con las cuestiones cardiovasculares. Digamos, hay medicamentos que en el mundo no se utilizan más y acá los tenemos incluidos en el vademecum de los jubilados. Entonces, ¿en serio? Y sí, pero nosotros siempre vamos atrás, pero en general, entonces, eso también va en contra de la calidad de vida de los adultos mayores. Y además, quiero señalar algo. Ya están perdiendo los jubilados y hay juicios que tiene la Corte para resolver 3, 4 expedientes, que tendría que dictaminar, porque no tiene escapatoria, que debieran pagarle el 70% de lo que el jubilado cobraba en actividad, porque en realidad la jubilación es la continuidad del salario una vez que una persona deja de trabajar, para cumplir con la manda constitucional del artículo 14 bis, que tiene que ver con la progresividad del ingreso del jubilado con relación a la actividad que tenía cuando trabajaba. Sí. Ahora, vos me decías que los que reclamaron
justamente... ¿Ganaron el juicio? Sí. En general, ¿qué es lo que sucede con los jubilados? Cuando pasan a jubilarse, deberían cobrar, digamos, la movilidad, que es que se vaya corriendo el ingreso o que se vaya actualizando a medida que se va actualizando los ingresos. Exactamente. Digo, según la actividad que hayan desarrollado. Como en general eso no se respeta, tienen que hacer un juicio para que se les respete la movilidad jubilatoria. Ahora, castigamos durísimo. Juicios que duran como mínimo 5 años. Es para que se mueran y listo. Claro. Juicios que como, bueno, algunos de ellos lo decían en la pandemia, ¿no? Digamos, basta buscar con videos ahí en distintas redes sociales y lo decían, y ocupan altísimos cargos en el gobierno. Eso, 5 años para poder lograr que se le reconozca el derecho, 2 años para que te liquiden la sentencia. La ley dice que ANSES tiene 120 días hábiles para pagar la sentencia, que es el equivalente casi a 6 meses, digamos, ¿no? En días corridos. Y por otro lado, ¿ahora te lo quieren postergar el pago? Sí. 90.000 juicios. Es decir, si ANSES pagara medianamente como se pagó en algún momento, pagaría más o menos 30.000 sentencias por año. Bueno, hoy no ha pagado absolutamente ninguna. Pero hay dando vuelta una información hacia el interior de la Organización Nacional de la Administración de la Seguridad Social que dice que solo comenzarían a pagar las sentencias firmes que se produjeron dentro de este gobierno. Con lo cual, hasta este momento solo hay 7.000 sentencias firmes de este año. ¿Se entiende? Es decir... hacen como un borrón y cuenta nueva. Y lo otro, dejarlo en una carpeta ahí, digamos, en una carpeta ahí pendiente. Yo creo que esto va a generar muchísima más litigiosidad. Vamos a terminar a la Corte Interamericana como ocurrió ya en la crisis del 2001-2002. Me parece que lo que tiene que hacer el gobierno es rápidamente comenzar a liquidar la sentencia como corresponde, pagar, porque por otro lado hay profesionales que han intervenido en cada uno de estos juicios y que tienen que cobrar a partir de que cobran el retroactivo, no cuando le pagan el haber, la actualización del haber al jubilado. Quiero señalar esto también porque, digamos, se va a multiplicar la litigiosidad en materia previsional. Sí. Jorge. Quería hacerte una pregunta. Dijiste, este gobierno es insensible con los jubilados, estoy totalmente de acuerdo con vos, es bochornoso. La casta terminaron siendo los jubilados. Pero ¿sabes que hay algo que me llama la atención? Y justo ahora que se está jugando la Copa América, me acuerdo en el Mundial que salió una abuela y todo el mundo aplaudió, abuela, abuela, la. También hay que reconocer que los argentinos somos insensibles, somos fanáticos. Si somos de la Libertad Avanza, bueno, que masacren a los abuelos. ¿No te parece que también es culpa de nosotros? Bueno, hay un problema cultural. Es decir, el problema cultural es no reconocer que inexorablemente cada uno de nosotros vamos a ser adultos mayores. Primera cuestión. Hubo en la década del 70 una película que se llamó La Guerra del Cerdo, que era contra los ancianos. ¿No? Digo, para los que peinamos canas, los que la tienen, yo tengo pocas. Sí. Digo, es un tema muy duro pero que es para analizar. En un mundo que cambia en cosas que son muy importantes, pero creo que en la Argentina todos tenemos que recuperar la empatía. Para mí hay 2 sectores que no pueden esperar claramente, sí, claro. Los adultos mayores y los niños. Bien. No tienen ninguna posibilidad. Si hay alguien que puede de alguna manera contarnos y defender qué es lo que viene haciendo este gobierno, es el economista Adrián Moreno. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, Juan Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si defender, pero sí hablar sobre lo que está pasando hoy en la Argentina, en el país. Y bueno, en las últimas ruedas estamos viendo una volatilidad bastante pronunciada en el dólar. Precisamente el gobierno de alguna manera fue cerrando ciertos acuerdos hasta llegar al Pacto de Mayo, consiguiendo una victoria bastante prominente desde el lado político. Sí, ley bases. Que le hacía falta al gobierno, que anhelaba, bueno, lo logró. Digamos como que en este escenario no habría excusas para lograr esta fase tan añorada por cada uno de nosotros, que tiene que ver precisamente con la salida del reactivación, primero, de la economía y la salida del cepo. Eso es algo que se esperaba muchísimo cuando Caputo con Bausili hicieron la reunión. Sí. Se rumoreaba bastante en los mercados esto de
se sale del cepo, se devalúa, no se devalúa, hay un nuevo sistema reemplazando al blend del 80-20 de liquidación, bueno, o se acelera el crawling peg del 2% mensual. Eso era muy importante, es decir, el mercado está atento a lo que vaya a pasar con el dólar, y bueno, eso lo vimos traducido en una incertidumbre que hizo disparar el dólar bastante. Eso es lo que presione tanto en los últimos 45 días, más o menos. Exacto, bueno, así vimos la brecha extendiéndose, superando el 50%, algo realmente inédito dentro del gobierno de Javier Milei. Bueno, esto hay que de alguna manera solucionarlo, y esto se va a solucionar básicamente, tenemos a el sector predilecto, digamos, en cuanto a la generación de divisas para nuestro país, que es el sector agro. Bueno, el sector agro todavía no termina de confiar en este modelo. Es decir, bueno, prevé alguna modificación en estas cosas que mencionamos antes. Y bueno, esto de alguna manera se tiene que resolver para generar confianza en el sector agro, que de alguna manera vuelque los dólares y liquide estos dólares en la economía. Y bueno, a partir de eso también, de alguna manera, si no podemos conquistar al sector, digamos, doméstico, menos vamos a poder conquistar al FMI, digamos, y también a aquellos que pueden de alguna manera aportar divisas desde el extranjero. Entonces, bueno, creo que todo este entramado se está manejando en estos momentos, y sobre todo estamos hoy viendo, bueno, un poquito de calma en el dólar, pero creo que vamos a tener que seguir monitoreándolo. Me acuerdo hace unos meses me dijiste que se podía esperar una inflación, bueno, que venía en una tendencia a la baja. No te creí mucho, pero tuviste razón, sucedió. Así que te quería preguntar, ahora creo que ya salió la inflación de la ciudad. Exacto, fue un 4,8, algo más o menos previsto en los niveles que de alguna manera ya se viene adelantando. Tanto el REM, el relevamiento de expectativas de mercado, también marca una inflación a nivel general, a nivel país, entre el 4,8 y 4,4 para diciembre. Así que bueno, estaríamos digamos, en esos parámetros, pero también Javier Milei de alguna manera adelantó que no se saldría del cepo hasta que realmente la inflación no estuviese convergiendo al 2% del crawling peg. Entonces, bueno, eso también vamos a ver. Ahí entonces va a estar complicado, por lo menos que con ese pronóstico salgamos del cepo de acá a fin de año. Yo creo que de alguna manera están previendo que el sector agro en algún momento, por necesidad, va a tener que de alguna manera arreglar con el gobierno y liquidar los dólares. Entonces, bueno, con ese colchón bastante pronunciado, bueno, por lo menos habría una cierta calma. ¿En qué momento, digo, el agro puede especular hasta que tiene que comprar todos los insumos necesarios para la próxima siembra? Ahí se le acaba. Sí, aproximadamente tendría unos 2 meses, más o menos 3 meses, 2 meses más o menos, que podría haber una cierta negociación con el sector agrario y el campo, y precisamente el gobierno, pero creo que más allá de eso, lo que de fondo importa es que pueda haber certidumbre en los mercados. Bien. ¿Y los que tienen algún manguito que les sobra, como Alarcón, qué pueden hacer para defenderse de la inflación? Para invertir precisamente, bueno, hay que ser muy precavido en estos momentos porque, bueno, nos cuesta mucho a todos poder ganar el peso, pero bueno, para aquellos perfiles tal vez un poquito más conservadores podría recomendarse, desde Selling Inversiones estamos recomendando todas las operaciones en LECAPS que están rindiendo por sobre la inflación y están rindiendo también sobre el plazo fijo. Recordemos que el plazo fijo, bueno, está rindiendo en tasas negativas, así que es una buena opción. Para aquellos que son un poquito más arriesgados, tal vez como vos, Juan Pablo, pueden de alguna manera invertir en operaciones por ahí afuera a través de CDR, que son certificados de depósito argentino, que de alguna manera puedes hacerte accionario, por ejemplo, de Apple, de Microsoft, de Google, de empresas que de alguna manera también te permiten estar dolarizado, y bueno, estarías cubierto. Por lo menos cubierto ahí de cualquier eventual precisamente escapada del dólar escalada en estos días que podría ocurrir, ¿no? Bien. Bueno, y estamos cortos con el tiempo, así que vamos a pegar un giro feroz con la información. Alarcón, ¿qué novedades tenemos con el caso Levan? Bueno, justamente la novedad es que no hay ninguna novedad sobre
el paradero de este chico, de que yo creo que está vivo. Pero lo que sí demuestra, y recién teníamos un diputado correntino, es que cómo se mete la política, ¿no? Primero la provincia, que trató, a mi manera de ver, tapar todo. Después la justicia federal, fue Patricia Bullrich a Bellavista y ni siquiera se acercaron a sacarse una foto con ella. Y la verdad es que hoy están en una guerra. Ni lo busca uno ni lo busca el otro. Y si lo buscan los dos, lo buscan de mala manera. Yo creo que si esto sigue así, van a tener que intervenir la justicia de Corrientes. Esta es la realidad. ¿Intervenir? Sí, señor. Pasó en el caso de María Soledad Morales. Sí. Han sido escándalos, pero de... Este es un escándalo peor, mayúsculas. Este es un escándalo peor que yo le comenté al diputado. En el 2008 había tantas desapariciones de chicos en Corrientes, en el 2008, que se sanciona una ley, repito, 5.862, justamente para tratar de parar con esto. Fíjate una cosa, al principio el gobierno se equivoca porque nombra a un comisario que tenía antecedentes horribles, que no estaba ni siquiera para atender un kiosco. Ese comisario a su vez asustaba al pueblo. Y había una funcionaria política que los tenía acorralados con los planes. A esos tres sectores se le agregó la justicia, que la justicia ¿de quién depende? Porque a mí me causa gracia cuando escucho a los diputados o a quien diga que acá en la Argentina hay 3 poderes. No hay 3 poderes. El Ejecutivo, acá... Hay 3 poderes. Lo que vos estás diciendo es que no hay independencia de poderes, que es otra cosa. No, ya dejó de haber 3 poderes, porque antes decía, bueno, no, era escribanía. Ahora directamente no. La justicia nombra a su comisario según le sirva o no para sus proyectos. El político nombra al juez, fíjate lo que está sucediendo ahora, al juez, al que sea, según su conveniencia política. Mientras tanto, la gente está indefensa. En Corrientes, el pueblo 1 de julio no le tenía miedo al pomberito, al puma, al yacaré, qué vergüenza que digan eso, no le tenía miedo. ¿Sabe a quién tenía miedo? Al funcionario político, a la policía, a la justicia, y lo que yo sigo sosteniendo es que esto viene de hace 20 años. Y esto, para que no vuelva a pasar, es la política la que se tiene que poner los pantalones largos. Devuelvan a Loan. Juan Carlos, ¿querés agregar algo con respecto al caso este? Sí, con respecto a este caso, bueno, lo primero, creo que tiene que estar la atención centrada en la búsqueda de Loan. Para mí se perdieron un tiempo precioso. Deseo fervientemente que aparezca con vida, pero me parece que hay que poner todos los dispositivos claramente, seriamente y responsablemente en encontrar a Loan, porque acá se habló durante mucho tiempo de una supuesta red de que secuestraban y vendían chicos en el Chaco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque se dijo por todos lados eso. Sí. Y la verdad yo digo, bueno, van ahí, porque si saben que hay una red, van, intervienen, capturan y resolvemos un tema. Y si no lo tenían a Loan, desarticulamos una banda. Sí. Ahora, nunca más se habló de ese tema. Sí. Que un fiscal vaya y le cuente y que un funcionario electo como el gobernador cuente que un fiscal le dijo, la verdad es poco serio una investigación. Sí. Cuando el secreto del sumario, el sigilo, es fundamental en una investigación. Y las primeras 72 horas son centrales. Muchas gracias, Juan Carlos. Alarcón, me dijeron que viniste con sponsor hoy. No, tengo un consejo para darte. A ver. Para darle a todos. Tienen coche, le doy un consejo. Elijan el camino en estas vacaciones de invierno acompañado por auxilio24.com. Hace 10 años que te brinda un servicio completo para auto, bici, motos. Suscríbete mensualmente y podés elegir la grúa en cualquier lugar del país que esté, en las horas que vos quieras. Llama al 0810-362-0300. auxilio24.com y no vas a tener ningún problema cada vez que necesites unas grúas. Por supuesto, ¿querés que te diga algo? Más ahora o más después, llama a esta empresa. Muy bien. La selección argentina tiene The GOAT y nosotros tenemos el chivo de Alarcón. Nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo. Muchas gracias por estar ahí.